Buenos días, buenas tardes a todos. Aquí estamos recomenzando la conexión. Vamos entonces a continuar con la sesión que vamos a moderar. Yo soy María Posipieri de Argentina y vamos a comenzar escuchando la presentación de Gerardo Araya Letelier de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Chile. El tema: nuevas tendencias en materiales sustentables de construcción. Gerardo, bienvenido, un gusto estar con vos, escuchándote, y cuando quieras puedes comenzar tu presentación. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Comencé a compartir pantalla, no sé si ya se ve. Sí, correcto, ponerlo en modo presentación. Perfecto. Ahí sí. Mi tema se llama Nuevas tendencias en materiales sustentables de construcción. Como me presentaron, mi nombre es Gerardo Araya Letelier, soy el director de investigación y desarrollo de la Escuela de Construcción Civil de la Universidad Católica de Chile. Y los contenidos que hoy día veremos es un poco conversar del impacto ambiental del sector construcción. Posteriormente, hablar de cómo esto se traslada a los materiales de... Ahí debería estar. Ahí sí. Ahora sí. Bien. Te aviso unos minutos antes de terminar el tiempo. Ahí sí. Ya. Vamos a conversar del impacto ambiental del sector construcción, llevar esto un poco a los materiales tradicionales de construcción. Posteriormente, hablar de estrategias de reducción del impacto ambiental que generan los materiales de construcción, para después hablar de aplicaciones que tienen que ver con publicaciones que hemos realizado en el grupo de investigación en el cual trabajo, relativos a hormigones reforzados con fibras naturales, a generación de areos livianos en base a aceite de motor para confeccionar hormigones livianos, y adobes reforzados con fibras naturales para finalmente tener conclusiones. En cuanto al impacto ambiental del sector construcción, no vamos a hablar nada nuevo. El sector construcción es un motor del desarrollo social y económico de las comunidades. Alrededor de un 13% del PIB mundial que viene el sector construcción, con un porcentaje que es mayor en países obviamente en vía de desarrollo y menor en países desarrollados. Y se habla de 7,2 trillones a 12 trillones que generará el sector en los próximos 7 años. Sin embargo, existen efectos no positivos que genera el sector, usualmente en relativo al impacto ambiental, desde la extracción de materiales, pasando por todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción hasta su deconstrucción. En temas de número, solamente Estados Unidos genera 570 millones de toneladas de residuos de demolición y de construcción. Alrededor del 40% de las emisiones de CO2 a nivel mundial vienen de nuestro sector, y un 36% de la energía utilizada globalmente viene de nuestro sector. Esto es importante mencionar que si bien la energía utilizada por el sector construcción se concentra en la fase de operación, en cada uno de ellos, desde la extracción y generación de materiales hasta la de construcción y demolición, existe energía involucrada. Esto, llevándolo a los materiales tradicionales de construcción, refleja un poco lo anterior. Para que tengamos una idea, el hormigón, que es el material confeccionado por el ser humano, más consumido por el ser humano, representa alrededor de 33 gigatoneladas de producción al año, donde cada persona consume alrededor de 5 toneladas de hormigón por año. Esto también lo podemos ver en cemento, 4,1, ario, 66,3, acero de construcción cerca de 1 gigatonelada, y donde las industrias, bueno, del acero y del cemento producen alrededor del 12% del CO2 global, y el 40% de todos los materiales son utilizados en el sector construcción. Esto lo llevamos en la metodología hoy en día de análisis de ciclo de vida para poder cuantificar completamente desde la cuna a la tumba los impactos ambientales. Tenemos indicadores que nos muestran que existe variabilidad en los impactos ambientales de los materiales. A modo de ejemplo, un bloque de hormigón se requiere alrededor de 1 megajoule por cada kilo, versus un bloque de adobe que requiere un 27avo. Con esto en absoluto estoy diciendo que hay que reemplazar materiales tradicionales por materiales sustentables siempre, sino que existen alternativas de menor impacto ambiental que requieren al menos ser evaluadas.
Esto es consistente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que establece la ONU desde el 2015, donde ya hay investigaciones para el sector de materiales de construcción que indican que existe un impacto muy potente, debería existir un impacto muy potente de ellos en al menos 2, pero también en alrededor de 8 más, donde los materiales pueden aportar a estos objetivos de desarrollo sostenible. Las estrategias de reducción entonces del impacto ambiental de los materiales de construcción son varias, pero es importante destacar este punto. Hoy en día, donde existe un gran énfasis en reducir el impacto ambiental del sector construcción en la operación, esto va a generar y está generando la necesidad de materiales de construcción con mejor desempeño. Y en general, un material con mejor desempeño tiene un mayor impacto ambiental. La energía incorporada a los materiales de construcción se espera que pase de un 17 a un 50% al 2050, debido al mayor desempeño que se espera de ellos. Para intentar reducir ese impacto ambiental existen diversas estrategias que no voy a entrar en detalle, pero bueno, optimización de procesos productivos, optimización de diseños, selección de materiales adecuados, uso de materiales naturales, materiales locales para reducir transporte, valorización de residuos, reciclaje, etc. En particular, con nuestro grupo nos hemos enfocado en 2 estrategias que son el uso de materiales naturales y en la valorización de residuos o subproductos. Vamos a partir con la primera aplicación, que son hormigones con fibras naturales. El hormigón es un material muy noble, pero presenta, como todo material, ciertas desventajas o limitaciones. Es un material frágil, con tendencia a la fisuración, tiene daño por fuego y tiene baja tenacidad. Estas limitaciones han sido usualmente mitigadas con la incorporación de fibras, ya sea micro o macro. Sin embargo, estas micro o macrofibras, usualmente de origen sintético, demandan un proceso productivo y por lo tanto también tienen un impacto ambiental debido a esta producción. Sin embargo, existen fibras naturales que pueden ayudar a mitigar estas limitaciones del hormigón, y junto con mitigar estas limitaciones del hormigón, también contribuyen al desarrollo sostenible, al reducir el uso de fibras sintéticas, con su consiguiente impacto ambiental por su producción. Y adicionalmente, muchas de estas fibras naturales pueden ser desechos, que al ser valorizadas en hormigones permiten la eliminación de exponerlas en botadero. O sea, hay varios aspectos positivos de su uso. Vamos a conversar un poco de la valorización de una fibra de origen animal en morteros cementicios. Este es un trabajo que publicamos en el 2017 en Construction Building Materials. Ahí está el resumen gráfico. Lo que hicimos es valorizar el pelo de cerdo que produce la industria porcina. Este es un desecho industrial masivo en todo el mundo, que no hay muchas cosas que hacer con él. Tiene un largo pequeñito que no permite la generación de brochas y otras cosas que se usan fibras de origen animal. Sin embargo, nosotros lo caracterizamos y lo pudimos utilizar en morteros cementicios como una microfibra para poder evaluar su efecto en reducir fisuración, en aumentar resistencia a la abrasión y en evaluar el aumento en la resistencia al impacto que tenía. Inicialmente pasamos por una caracterización física, morfológica, mecánica de esta fibra, diámetros largos, razones de aspectos, rugosidades, mecánica, resistencia a la tracción. Es una fibra que, si bien no tiene una alta resistencia a la tracción, su media es de alrededor de 1100 kilos centímetros cuadrados, bastante mayor que la resistencia a la tracción de cualquier matriz frágil, por lo tanto apta para ser utilizada como una microfibra. Posteriormente vimos su osificación en morteros cementicios. No voy a entrar en detalle, pero se hicieron varios ensayos de fisuración, ASTM 1579, ASTM 1581, fisuración concentrada y fisuración por anillo, y tenía un efecto bastante significativo en la reducción de la fisuración, como lo podemos ver acá. También se hicieron ensayos de abrasión, y la adherencia de la fibra con la matriz fue bastante buena y redujo importantemente la abrasión también. Y finalmente, con respecto al impacto, existió un aumento bastante significativo en la energía acumulada al impacto relativo al colapso de losetas de morteros cementicios con la incorporación de dosis crecientes de esta fibra de origen animal. ¿Cuál es la investigación en curso que tenemos hoy en día con esta fibra? Al ser muy parecida a una microfibra comercial, otros usos que tienen las microfibras comerciales son el aumento de resistencia de los hormigones al fuego. Por lo tanto, implementamos un ensayo de resistencia al fuego directa, adaptado a una investigación previa. Este ensayo es un ensayo de una antorcha, donde se expone un hormigón a una llama controlada de alrededor de 1000 grados por un tiempo determinado, para poder ver la opción del uso de esta fibra. Hicimos un análisis termogravimétrico para poder ver la temperatura de descomposición
la cual es alrededor de 300 grados, consistente con temperaturas a las cuales el hormigón aún no tiene un daño muy severo, por lo tanto, clasificada como para poder intentar ver su efecto de la reducción de daño por fuego, y podemos ver que el daño por fuego fue significativamente reducido. Acá arriba podemos ver hormigones patrones con daño debido a la exposición al fuego, y acá podemos ver hormigones con incorporación de fibra de origen animal, el mejor y el peor resultado. Este es el peor resultado de 5 que hicimos con esta fibra, y el resultado es tremendamente bueno, tanto en reducción del spalling como en mantención de resistencias residuales. Fue tan bueno que hicimos el mismo ensayo comparándolo con el estándar de la industria, que hoy en día es la microfibra de polipropileno. Acá tenemos ensayos de microfibra de polipropileno muy comunes para el spalling, y podemos ver que no hay mayores diferencias con respecto a esta microfibra valorizada. Adicionalmente, evaluamos los efectos en tenacidad flexural. Las microfibras no son intencionadas para mejorar significativamente la tenacidad flexural, esas son las macrofibras, pero tienen algún efecto. Acá podemos ver un ensayo de flexión en 3 puntos con fotogrametría para poder ver la generación de deformaciones, fisuraciones mejor. Podemos ver en la parte superior un hormigón patrón sin fibra, donde la primera fisura coincide con el colapso de la pieza, y en la parte inferior podemos ver un hormigón con una dosis muy pequeñita, de alrededor de 0,5% de fibra de origen animal, donde podemos ver que la fisuración no coincide con el colapso, sino que existe una resistencia y una deformación residual, cuya área bajo la curva es una tenacidad importante, mejorando significativamente el comportamiento post-fractura en estas piezas. Una segunda aplicación que hemos trabajado con nuestro grupo de investigación es la valorización del aceite de motor utilizado comúnmente en nuestros automóviles como un aditivo expansor para la generación de agregados livianos en base a arcilla para ser utilizado en hormigones. Esta es una investigación que está en este momento en revisión en Construction and Building Materials este año. El aceite de motor es ampliamente utilizado, alrededor de 24 millones de toneladas al año, y ampliamente dañino para el medio ambiente. Por otro lado, este aceite de motor, al tener, carbono principalmente, genera gases expansivos a altas temperaturas, lo cual nos hizo pensar en la posibilidad de utilizarlo como un agente expansor para generar arcillas expansivas, las cuales incluso son comercialmente desarrolladas para hormigones livianos. ¿Por qué se utilizan estas arcillas expandidas? Porque son excelentes en durabilidad, aislamiento térmico, resistencia al fuego y de muy baja densidad, de alrededor de 1 gramo por centímetro cúbico. Y se utilizan en hormigones livianos para poder obtener aplicaciones ligeras, que incluso pueden tener aplicaciones de carácter estructural. Entonces quisimos utilizar este mismo desecho como el posibilitador de expandir arcilla y generar hormigones livianos en base a áreos livianos. Acá tenemos el resumen gráfico de la investigación. Primero, una caracterización físico-química del desecho. Después, una optimización del proceso productivo de las arcillas expandidas con utilización de este desecho. Y después, una caracterización físico-química mecánica de los hormigones con incorporación de estos áreos livianos en dosis crecientes. Acá no voy a entrar tanto en detalle, pero hubo una optimización del proceso térmico para la obtención de estos áreos livianos con distintas dosis y tamaños iniciales de arcilla. Podemos ver ahí los áreos livianos generados, cómo se trituraban para obtener después. Acá podemos ver la macroestructura de los áreos livianos generados. Y acá podemos ver la microestructura, donde podemos ver que la parte porosa tiene poros bastante grandes, incluso algunos de 500 micras, lo cual es lo que buscábamos. Y en cuanto a los resultados obtenidos, podemos ver densidades de alrededor de 1 gramo por centímetro cúbico, es decir, clasifican como áreos livianos, los pudimos obtener. Absorciones bastante altas, comunes en áreos livianos, alrededor de un 30%. Resistencia al desgaste un poco más alta que lo máximo que establece la normativa, que es un 20%. Sin embargo, bastante consistente con la resistencia al desgaste de áreos livianos convencionalmente desarrollados. Luego, en la incorporación en hormigones, no voy a entrar en tanto detalle, sino que las dos variables más importantes, podemos ver en el gráfico de la izquierda cómo
De izquierda a derecha existen reemplazos de un 0, 25, 50 y 100% de grava natural por árido liviano desarrollado en este estudio, y existe una reducción monotónica de las densidades, donde pasamos de una densidad de alrededor de 2.400 kilos por metro cúbico con hormigón convencional a una densidad de 1.730. Y tanto el reemplazo de un 100% como de un 50% están bajo la barrera de 2.000, que algunas normativas lo establecen como la barrera para poder clasificar un hormigón como un hormigón liviano. Con respecto a resistencia, podemos ver que para un reemplazo un 100% existe una reducción tremenda de la resistencia. Ahí existen unos problemas de interfaz entre matriz y árido liviano que no tenemos tiempo para conversar, pero sí, en un reemplazo de un 50%, la reducción de resistencia fue insignificante. Es decir, con un 50% de reemplazo de árido ligero, podemos obtener hormigones de densidades menores a 2000 y de resistencias equivalentes a un hormigón patrón. Es decir, logramos satisfactoriamente obtener un hormigón liviano con aplicaciones estructurales. Y finalmente, y con esta aplicación termino, es el uso de fibras naturales en un material que por sí ya es sustentable, que es el adobe. Esta es una publicación que nos acaban de aceptar en la revista, el Journal of Cleaner Production, debería estar afuera en un par de semanas. Y acá lo que usamos es la valorización de otra fibra de origen animal, en este caso de la industria avícola, en adobes, en materiales en base a tierra. Es importante mencionar que si bien uno no está tan familiarizado con los materiales en base a tierra, al 2006 aún un tercio de la población mundial vivía en viviendas en base a tierra, y esto aumenta un 50% en países subdesarrollados. Lo que hicimos inicialmente fue una caracterización también físico-química, mecánica, de esta fibra de origen natural. Podemos ver acá unas microscopías de barrido electrónico y un EBS para ver su composición química, que es principalmente carbono consistente con queratina, este biopolímero. Importante mencionar que lo que se utiliza de este desecho, que también es muy masivo a nivel mundial, se elimina la parte central que se llama raquis, debido a que es un material poco flexible y no apto para ser utilizado como fibra, y se utilizan esta subestructura denominada, compuesta por las barbas y las barbillas, que si uno lo ve a nivel microscópico tiene una forma similar a una microfibra fibrilada, y la hace muy atractiva para generar un buen anclaje, sobre todo con una matriz fina de la que es común los adobes. La caracterización completa, largo, diámetro, razones de aspecto, densidades, etc., está acá, no entra en detalles, sin remarcar lo importante que es hacer una caracterización completa de los desechos o subproductos con los que uno va a trabajar para poder buscar una buena aplicación. Podemos ver en la incorporación de esta fibra en dosis creciente desde 0, 0,25, 0,5 y 1% en peso de la matriz arcillosa. Resultados de densidades donde en adobes con incorporación de un 1% de fibra existe una pequeña reducción en la densidad, pero dada la baja, la desviación estándar es estadísticamente significativa. En resistencias a compresión y flexión no existe un impacto, lo cual es común en microfibras. Las microfibras no son orientadas a aumentar resistencia. De hecho, usualmente lo que pueden hacer cuando no se mezclan bien o se ponen en dosis muy altas es bajarlas. Acá satisfactoriamente encontramos que no hubo una reducción de la resistencia a compresión ni flexión. Y ahora si nos vamos a aspectos que sí son importantes de las microfibras, podemos ver el impacto muy significativo que tienen en el control por fisuración. Acá tenemos 4 columnas, cada una para el adobe patrón sin fibra, 0,25, 0,5 y 1% fibra, y 4 ensayos con harta repetitividad. Un ensayo de fisuración concentrada robado de hormigones, el ensayo ASTM 1579, donde estas palmetas se construyen sobre unos moldes con concentradores de tensiones para generar macro, en este caso fracturas acá, las cuales son muy evidentes. Sin embargo, podemos ver que en las otras palmetas de adobe se generaron mínimas fisuras o incluso no se generaron fisuras. Si nos vamos a nivel numérico, no voy a entrar mucho en detalle, pero podemos ver cómo el ancho promedio de fisuración disminuyó drásticamente con el aumento de dosis de fibra, cómo la reducción promedio de este ancho de fisuración, considerando el patrón, aumentó. No solamente la reducción del ancho promedio, sino que la densidad de fisuración disminuyó drásticamente.
como lo vemos acá, y cómo aumentó la reducción promedio de esa densidad. Fue tan bueno el comportamiento de esta fibra de origen natural, hicimos después una pequeña experiencia donde sobre una misma palmeta, sobre un mismo molde con concentradores de tensiones, pusimos la mitad del molde, la mezcla con la menor cantidad de fibras, junto al adobe patrón, y en otros moldes, el polipropileno, que es una fibra de origen sintético altamente utilizado, con respecto a un patrón, y podemos ver cómo en ambos casos las grietas se detienen por completo, la generación de las grietas, al encontrarse con esta mezcla con dosis muy bajitas de microfibra. E incluso después hicimos ensayos con comparación directa entre esta fibra de origen animal con esta fibra de origen sintética, y no hay mayores diferencias. También, al igual que con la otra fibra de origen animal, hicimos ensayos de flexión para poder ver tenacidad flexural, independiente, que no es el mejor aporte de una microfibra. Podemos ver acá en rojo la curva fuerza desplazamiento vertical de una viga, y cómo la resistencia mayor está inmediatamente seguida por el colapso de la pieza, y cómo esta resistencia se acompaña de resistencias residuales y deformaciones residuales con incrementos monotónicos de fibra. Estos son análisis fotogramétricos de un adobe patrón y con dosis de 0,25, 0,5 y 1% justo antes del colapso. Podemos ver que justo antes del colapso el adobe patrón casi no presenta deformaciones, es un fallo súper frágil, de muy poco deformado o colapsado, versus con aumentos monotónicos de fibra, cómo se aumenta la energía absorbida por el material con resistencias residuales y deformaciones residuales importantes, lo cual, si uno lo integra, entrega una tenacidad aumentada bastante. No todo es positivo. En temas de durabilidad también analizamos la absorción capilar de estos adobes reforzados con fibra, y podemos ver que esto es para un día, con 0, 0,25, 0,5 y 1, que existe un aumento de la absorción capilar. Esto ya a nivel numérico, y por los 10 o 12 días que dura el ensayo, no recuerdo bien, podemos ver cómo los adobes no reforzados, que es este rojo, versus los reforzados con fibra, existe un aumento en la absorción capilar. La explicación de esto hay que irnos a la microestructura. Cuando uno incorpora una microfibra a una fibra a una matriz, genera o podría generar clusters a través de los cuales puede subir el agua, y pequeña separación entre la interfase fibra-matriz. Pero adicionalmente, estas fibras de origen animal son tremendamente absorbentes, y esto se debe a su microestructura. Como podemos ver, presentan una oquedad significativa por las cuales el agua sube, lo cual es una variable no tan positiva, pero que se podría controlar. Lo primero es importante caracterizarla. Finalmente, en conclusiones, y con esto termino, recordar, los materiales de construcción son un motor del sector construcción y que potencia el desarrollo social y económico de nuestras comunidades. Son altamente utilizados. Lo que más produce y consume el ser humano es hormigón, eso es fuerte saberlo, y generan impactos ambientales significativos. La correcta caracterización de desechos o subproductos facilita la valorización para la generación de nuevos materiales de construcción con propiedades mejoradas o marginalmente reducidas, enmarcándose dentro de una economía circular. Esto es súper importante saberlo, que se requiere principalmente una caracterización completa para poder intentar buscar dónde los podemos volver a utilizar dentro de la base de una economía circular. En cuanto a la valorización de fibras de origen animal, esta área ha tenido mucha menor investigación que las fibras de origen vegetal. Sin embargo, debido a sus propiedades morfológicas, físicas, mecánicas, pueden ser los sustitutos sustentables de las macrofibras sintéticas, tanto en hormigones como en adobes. Y finalmente, el aceite motor que utilizamos usado, debido a su alto contenido de hidrocarburos, tiene un alto peso molecular, y cuando se expone a altas temperaturas genera gases que expanden la arcilla y son un facilitador importante, y pueden ser un sustituto para la producción de arcillas expandidas para, por ejemplo, hormigones livianos. Finalmente, con esto ya termino. Bueno, muchas gracias, obrigado a todas las personas que participan en el desarrollo de esta conferencia. Hay mucho trabajo ahí detrás, a los asistentes a través del streaming, y también principalmente al grupo de investigación del cual uno es parte. Nunca tenemos que olvidar que estos son grupos humanos, donde mucho del motor son los alumnos de pre y posgrado,
y donde uno trata con mucho cariño de entregarle lo que uno sabe, y también uno aprende mucho de ellos. Así que les doy un cordial abrazo al grupo al que tengo el lujo de poder pertenecer. Muchas gracias.